Qué problema. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Julio Burman, por estar hoy en el ciclo de clases magistrales de regímenes políticos de América Latina. Estuvimos un poco conversando en la previa, antes de que esto se vuelva oficial. La verdad es que, antes que nada, agradecerte por aceptar ser parte del ciclo, de venir a conversar con los estudiantes de regímenes y otros estudiantes de ciencia política de la UBA. Julio es politólogo, es doctor en ciencia política por una universidad altamente prestigiosa como es Cienspo, así que de mi parte toda mi admiración por haber obtenido el doctorado allí. Tu carrera académica y tu carrera periodística en tus últimos años te precede, ¿no? Digamos, y la verdad es que siempre es interesante escuchar y leer la forma en que analizás los fenómenos políticos, porque tenés una gran mirada. Has logrado conjugar el análisis doméstico con el análisis internacional y, digamos, sos un exponente de la reconciliación, ¿no? Digamos, en una lógica donde muchas veces los internacionalistas y los comparativistas domésticos estamos en veredas divergentes, vos has logrado hacernos dialogar y la verdad es en parte eso también lo que motivó la invitación, así que de mi parte simplemente agradecerte por estar acá y, como dicen en la tele, el piso es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Mara, y muchas gracias a la cátedra y a la carrera también que participa en la organización y la difusión de este ciclo. Tal como decía Mara, voy a hablarles y vamos a conversar luego, después de una hora de exposición, acerca del Brasil del régimen autoritario 64-85, y vamos a ver algunas proyecciones de este régimen al presente, ¿no? Vamos a dar... por un lado, la convocatoria de Mara era entender qué arrastraba ese régimen de 20 años en la transición brasileña y la democracia brasileña contemporánea, y cómo este conjunto de procesos, porque finalmente la dictadura brasileña fue multidimensional y fue probablemente más compleja que otras dictaduras latinoamericanas. Ahora vamos a ver por qué digo esto de más compleja. Pero bueno, este conjunto de procesos crea un conjunto de conceptos e instituciones y de prácticas y de actores sociales y políticos que se proyectan al presente. Por ejemplo, el presidente Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, reivindica a la dictadura brasileña 64-85. No solamente él, buena parte de su gobierno reivindican ese proceso. Muchos se formaron en esa época, el vicepresidente Mourão, bueno, el general Vilas Boas, que hasta hace poco era la figura predominante del ejército y sigue siéndolo tal vez en términos morales. Y también hay un conjunto de ideas en torno a la política económica brasileña, la inserción internacional de Brasil, que las debemos a esa época. Por lo tanto, voy a plantear primero una breve cronología del Brasil moderno y contemporáneo, y luego voy a meterme, ya que como profesor invitado tengo el privilegio de poder elegir un poco mi tema, voy a meterme en un tema más específico que tiene que ver con, llamémosle así provisoriamente, la ideología de la dictadura brasileña y los componentes geopolíticos y desarrollistas y de orden político y social, y también de organización del régimen federal que se nutrieron de aquella época. Voy a aprovechar para hacer un comentario metodológico a partir de esto que dijo Mara. Mara me presentó recién como alguien que conjuga lo doméstico y lo internacional. Y eso se debe sobre todo a que mi parte preferida de la ciencia política, de los estudios políticos, es la geopolítica. Y la geopolítica no distingue entre lo doméstico y lo internacional. Es una forma de entender la interacción entre la política y el territorio que prescinde de esa clasificación, que es mucho más característica de la ciencia política más convencional o de los estudios internacionales que trabajan la idea de que se trata de dos escalas separadas que tienen juegos entre sí y dinámicas interactuantes. La geopolítica lo ve de otra forma, lo ve mucho más integradamente. Y de hecho, aprovecho también para comentarles que para entender el Brasil contemporáneo, el Brasil moderno y contemporáneo, y sobre todo este periodo del 64 al 85, es fundamental entender que en Brasil hubo una escuela de pensamiento geopolítico. Esa fue una dictadura geopolítica.
en la relación hacia adentro de Brasil y también en la relación entre Brasil y el mundo. Brasil es el país que en esa época se planteaba, por ejemplo, esto lo tiro allí, ahora profundizamos, se planteaba ser un jugador relevante en la Guerra Fría que estaba sucediendo en aquellos años. Cosa que no sucedía con el resto de los países de América Latina, ¿no? Los otros países de América Latina, digamos, padecíamos la Guerra Fría. Brasil quería resolverla, así como suena. Pero bueno, dije que íbamos a arrancar por una cronología. Brasil es un país que tiene un proceso de construcción del Estado disímil al del resto de los países de América Latina, en principio en términos de periodización. La República Brasileña, que es el Estado brasileño que conocemos, es un producto de fines del siglo XIX. Y en el siglo XIX, Brasil era una proyección en América Latina del antiguo imperio portugués, que tenía la característica de estar profundamente desintegrado, con regiones o estados bastante autónomos que a su vez funcionaban como pequeños países. El federalismo brasileño es mucho más históricamente sustancioso que el federalismo argentino o que otros federalismos latinoamericanos. Porque, de alguna forma, Brasil podemos verlo como una suerte de confederación de países. Así funcionó el régimen político brasileño inmediatamente posterior a la República Brasileña de fines del siglo XIX. Hasta la década del 30, esto seguramente lo han estudiado en la historia latinoamericana o en alguna materia con menciones comparativas hacia el caso brasileño. Me refiero acá a los estudiantes de Ciencia Política de la UBA, porque también hay gente conectada a través del canal de YouTube que pueden haber cursado esa materia, altamente recomendable. De todos modos, busquen el programa y lean algunos textos que seguramente están ahí, como por ejemplo Historia Latinoamericana de Perindongui. Ese Brasil durante 30 años fue una alternancia política interestatal, así como en otras repúblicas democráticas conocemos el concepto de alternancia política interpartidaria, ¿no? Primero gobierna un partido, después otro. En Brasil gobernaban alternativamente las regiones del sur, la región paulista y la región referenciada en Río de Janeiro. El partido era el mismo, estaba subdividido regionalmente. El federalismo brasileño contemporáneo, que tiene una división fuerte entre la dimensión estadual local y la política nacional, no lo que muchas veces algunos trabajos contemporáneos hablan de un sistema multinivel, Mara también trabajó en esa línea analítica, tiene una raíz histórica que se proyecta al presente y que la heredamos de aquella época. Ahora, 1930, hay una crisis mundial con repercusiones en toda América Latina, es un año de grandes cambios en todos los países sudamericanos en particular. Surge una figura muy relevante para entender lo que va a ser luego el periodo que estamos analizando aquí, que es Getúlio. Getúlio fue la figura dominante entre 1930 y su muerte en 1954, producto de un suicidio, que es un suicidio muy político. Getúlio es una suerte de refundador del Estado brasileño. De hecho, el producto político de Getúlio es el famoso Estado Novo, que introduce algunas de las funciones contemporáneas, modernas y contemporáneas del Estado social, tal como lo estaban haciendo simultáneamente otros países de América del Sur, y además introduce un principio de nacionalización en esa compleja federación brasileña. Getúlio está creando un concepto de Estado central en el federalismo brasileño, en la descentralización brasileña,
que es un proceso que es muy característico de los movimientos nacionalpopulistas o nacionalpopulares del siglo XX, ¿no? La recreación del Estado central, o la creación del Estado central y centralizado, habiendo heredado un Estado bastante fragmentario en términos territoriales. De hecho, el irigoyenismo y el peronismo también fueron intentos similares, ¿no? Si hiciéramos un estiramiento conceptual, podríamos decir que Irigoyen y Perón eran dos unitarios, porque estaban tratando de construir un Estado central. En el caso de Perón, a esa construcción le agrega, además, una suerte de relanzamiento del Estado social centralizado, porque todas las funciones nuevas que creaba el Estado tenían domicilio en Buenos Aires y se planificaban a nivel nacional. E Irigoyen estaba haciendo un gran esfuerzo, trunco, bueno, el de Perón también quedó trunco, ambos proyectos en cierta medida fracasaron, ese proyecto de centralización, a través de la creación de un poder político centralizado, metropolitano, un tema que está muy bien explicado por Gibson en diferentes trabajos. Con una coalición electoral centralizada que reemplazaba a la coalición interprovincial del modelo conservador. Sin embargo, también Roca estaba haciendo un esfuerzo similar de centralizar el Estado, ¿no? La construcción del Estado de 1980 y las décadas posteriores creaba funciones nuevas al Estado argentino a partir de una centralización. O sea, los tres movimientos políticos centrales de la Argentina fueron centralizadores. El federalismo argentino probablemente sea un producto más contemporáneo, por más que tenga raíces históricas en la Constitución de Alberdi, etc., pero es un producto más contemporáneo que tiene que ver con la destrucción de ese Estado centralizado a partir de la inestabilidad política del siglo XX. Brasil también tuvo preocupaciones similares en todo este proceso, y podemos decir que la resolvió de forma distinta que la Argentina. Por un lado, el Estado Novo de Getúlio encontró su fin en 1954. Así como 1930 fue un proceso de grandes cambios en toda América Latina, en todos los países que seguramente estuvieron acá en este curso van a encontrar que es un punto de quiebre en los procesos políticos locales, también lo fue la década de 50. Porque en esos años, en 1954 se suicida Getúlio, en 1955 es derrocado Perón, hay cambios también en Bolivia, en Chile. Todos estos cambios de esa época son un producto que no podemos escindir completamente de la Guerra Fría. Es un proceso difícil de respaldar, este proceso del año 50, 55, 54, porque podemos decir que las investigaciones históricas todavía no proveen suficiente respuesta, pero hay algunos elementos que nos permiten inferir que hubo, digamos, una presión fuerte sobre los estados latinoamericanos por parte de la tensión que se producía en aquel momento, ¿no? No voy a meterme mucho en este tema porque sería tema de otro curso, pero podemos decir que, bueno, son derrotados Perón y Getúlio Vargas en este marco, y Brasil construye desde ese momento, desde la derrota de Getúlio, un concepto muy fuerte que es el alineamiento con Estados Unidos y con Occidente a partir de entonces. Una relación que no se va a quebrar en ningún momento. Si ustedes leen al recientemente fallecido Carlos Escudé, que tiene una interpretación de la historia internacional de los países sudamericanos que es sujeto a controversias, hay debates sobre este punto, pero él sostiene que ahí se produce una gran bifurcación entre la orientación geopolítica brasileña y la Argentina, porque Argentina no termina de resolver su alianza con Estados Unidos, forma parte de un debate constante que se proyecta hasta nuestros días, pero Brasil la resuelve. El suicidio de Getúlio, esto lo cuenta Perón en su discurso del 11 de noviembre del 53, cuando Perón es tal vez la pieza discursiva más importante del gobierno de Perón, donde él está
contando descarnadamente, es casi una suerte de confesión ante un conjunto de funcionarios y de militares reunidos en aquel momento en la Escuela Superior de Guerra, Escuela Nacional de Guerra, les dice que él tenía un intento de formar en América del Sur una alternativa a la Guerra Fría, con una confederación de países aliados que se autonomizasen un poco de la fuerte presión que ejercían los dos imperialismos de la época, la famosa tercera posición, ¿no? Y fracasa. Y el fracaso se produce en buena medida porque a Getúlio se le viene en contra de su propio gobierno. El canciller lo desautoriza, los aliados de Getúlio lo desautorizan. Evidentemente la presión de Estados Unidos para lograr el alineamiento con Brasil y el olvido de cualquier visión autonomista se fortalecen, y el suicidio de Getúlio lo podemos ver en esos términos, ¿no? Getúlio se ve derrotado en su propio gobierno. Es una interpretación de politólogo, algún psicólogo tendrá otra interpretación, pero se encuentra con los límites a su proyecto político y sucede lo que sucede. Ahora, la muerte de Getúlio le pone un fin al proceso nacional popular brasileño, provisorio. Va a haber un intento posterior, probablemente, de recrear el getulismo en diferentes formas, pero lo que no le pone fin es a el proyecto de la creación de un Estado brasileño central que conduzca el proceso político brasileño desde la capital, ¿no? Que era parte de lo que se proponía Getúlio en términos políticos y organizacionales. Podemos decir que el quiebre de los 50 en Argentina produjo una retracción de ese intento de reconstrucción del Estado, mientras que en Brasil tuvo subsecuentes manifestaciones. Y una de ellas va a ser la dictadura 64-85, que es una dictadura que podemos periodizar en 4 etapas. Una primera probablemente más inestable, con gobiernos más inestables, la participación de una junta de las Fuerzas Armadas tratando de poner un poco de orden en ese nuevo modelo gubernamental, pero que luego tiene 3 periodos presidenciales de 5 años cada uno, bastante estables: el de Garrastazu, el de Geisel y el de Figueiredo, que van a sentar las bases de muchos de los productos de este periodo gubernamental. Hay que aclarar que antes de la consolidación de la dictadura brasileña, hubo un periodo que no hay que soslayarlo, que fue breve pero significativo por su influencia programática, que fue el del desarrollismo brasileño, que podemos identificar con, por un lado, el gobierno de Kubitschek, pocos años después de la caída de Getúlio, entre el 56 y el 61, y alguna suerte de recreación más por izquierda con Goulart entre el 61 y el 64. Estos dos gobiernos enfrentaron límites políticos y no pudieron materializarse como una opción fuerte dentro del régimen político brasileño, pero crearon algunas bases programáticas que fueron luego retomadas por el modelo autoritario de 20 años de los 60 a los 80. Bueno, volviendo un poco a los clásicos de la ciencia política, hay un modelo analítico muy influyente para analizar este periodo, que es el del Estado burocrático autoritario de Guillermo O'Donnell. O'Donnell plantea que, bueno, lo que busca explicar con su modelo analítico, teórico-analítico, es la excepción argentino-brasileña
a ciertas visiones un poco deterministas en materia económica sobre la forma en que se producían los quiebres a la democracia y los modelos autoritarios en América del Sur, que era clasificada en la época, y probablemente también lo sea en términos contemporáneos, como países de renta media que tenían y estaban atravesando por proceso de cambio social como consecuencia de estos periodos precedentes de incorporación de nuevos actores sociales y políticos a las repúblicas democráticas de los años 30, 40, 50. El caso de los 30 estoy incluyendo sobre todo a Getúlio Vargas, porque es un poco más complejo hablar de democracia en la Argentina de los 30. Sin embargo, en la visión de O'Donnell sostiene que estos procesos de cambio social, de incorporación social desde los estados centralizados, producían corrientes políticas populistas de movilización social y política, que luego se encontraban con la problemática de la modernización, un tema que estoy seguro que lo habrán tratado en otros encuentros de este curso. Esta modernización, digamos, tenía una suerte de razón tecnocrática, requería que economistas y otros protagonistas de la modernización estatal tuviesen poder y respaldo para poder incorporar reformas económicas en los nuevos estados desarrollistas y postdesarrollistas, pero esa tecnocrática necesaria desde el punto de vista de los sectores económicos dominantes y también de las alianzas internacionales, porque recordemos que el modelo burocrático autoritario de O'Donnell requiere para su comprensión la interacción entre el proceso político doméstico y la economía política internacional. Por lo tanto, O'Donnell también practica esto que celebraba Mara de la captura de la dinámica interactuante entre los niveles, o en todo caso fusionada entre los niveles internacionales y domésticos, ¿no? Pero bueno, digamos que los estados burocráticos autoritarios que reciben presiones desde arriba, desde afuera y desde abajo, terminan resolviendo esta imposibilidad de congeniar todos estos fenómenos a través de la construcción de modelos autoritarios que garanticen márgenes de maniobra e implementación de políticas públicas a las élites tecnocráticas, que son obviamente invitadas a participar del modelo burocrático autoritario, y que también tienen obviamente un protagonismo central en la conducción de estos gobiernos. Y entonces lo que describe O'Donnell, lo que descubre O'Donnell, es que esta dinámica multidimensional es mucho más potente para explicar los destinos no democráticos de estos países intermedios, Argentina-Brasil fundamentalmente, pero también es extensible a otros países de América Latina con más dificultad. Bueno, que esa dinámica, digamos, se produce en el cruce de variables y es a su vez endógena en cierta forma, ¿no? Aunque estuviese, digamos, condicionada por el contexto económico y político-económico global. O sea, es una perspectiva mucho más compleja que la que brindaban otros sociólogos políticos de los 50 y los 60, que eran bastante más deterministas en la relación entre el nivel de desarrollo económico y la suerte política de los regímenes políticos latinoamericanos o del tercer mundo en general. Así que el modelo brasileño de este periodo responde por un lado a esta secuencia histórica, es una resultante de lo que deja el fin del getulismo, del varguismo, y
a los conceptos que introducen los actores económicos y sociales del Brasil post-Getúlio, que dan lugar a esta corriente desarrollista brasileña, y también sería una suerte de resultante de este proceso que O'Donnell describe en los términos que recién vimos. Ahora, hay un tema que también conviene prestar atención, y esto creo que forma parte de un esfuerzo que están desarrollando las ciencias sociales en los últimos años, de comprender un poco mejor en sus propios términos lo que estos gobiernos dictatoriales se propusieron hacer. Desde Argentina tenemos una dificultad un poco más pronunciada aún que desde Brasil para entender, digamos, el etos político de la dictadura brasileña, porque nuestra ciencia política naciente en la década del 80, y también hizo la historia, es el conjunto de las ciencias sociales y humanas, trazaron una frontera muy estricta entre los gobiernos constitucionales y los gobiernos autoritarios. La ciencia política latinoamericana y latinoamericanista, y argentina en particular, es una disciplina que casi que renace en los 80 para entender el proceso de transición y consolidación del nuevo régimen democrático. Por lo tanto, no buceó demasiado en lo que sucedía al interior de las dictaduras. Sin embargo, tanto de la academia como del discurso político hay una cierta insatisfacción con esta estricta separación. Por ejemplo, si vamos al discurso político, en la Argentina de los últimos años o décadas, hay quienes intentan imponer la idea de que eran dictaduras cívico-militares, ¿no? Para trazar la diferencia entre la noción de dictadura militar, que sería, digamos, una idea deudora de esta estricta separación entre lo constitucional y lo no constitucional. Lo cívico-militar es una invitación a estudiar cómo los partidos políticos, los actores económicos y sociales, también los actores sindicales y otros, participaron de estos regímenes burocráticos autoritarios. Y por otra parte, también hay algunos esfuerzos desde la academia, tengo presente algunos textos en formato de libro de Marcos Novaro, de Paula Canelo, que tratan de meterse al interior de lo que sucedía en las dictaduras y ver un poco las dinámicas internas de poder entre los grupos que controlaban el gobierno en aquellos tiempos. Ahora, en Brasil, la distinción no es tan estricta. Sí hay una corriente de interpretación brasileña que traza una estricta distinción, que es lo que planteaba Mara en la previa, de que una dificultad que tenemos en la previa, cuando conversamos entre nosotros cómo desarrollar esta clase, quiero decir, que es que nuestra historia latinoamericana, estudiada desde Argentina, se basa mucho en Getúlio, luego en la transición a la democracia del 85 en adelante, y soslaya un poco la importancia y sobre todo la dinámica interna de la dictadura brasileña. Eso está. Pero también, como le decía, en Brasil hay actores que no trazan esta distinción, empezando por el presidente Bolsonaro y buena parte del ejército brasileño. Y también hay una tradición académica que lo vemos tanto en los estudios politológicos como internacionalistas, de trazar continuidades entre todos estos gobiernos. Por lo tanto, podemos decir que es un poco más moderada la separación que traza la tradición brasileña. Esto lo podemos ver tanto en los libros históricos, en lo de Boris Fausto, por ejemplo, que periodiza la historia brasileña, o también lo de Moniz Bandeira, trazando diferencias entre regímenes, pero estudiando todas las políticas de todos los regímenes en un modelo equivalencial. Y también
en todos los autores de la política exterior brasileña, de diferentes políticas públicas brasileñas, que también estudian cambios y continuidades, incluyendo los gobiernos autoritarios. Por otra parte, está algo que ha sido bastante trabajado, ¿sí? desde los estudios politológicos sobre Brasil, y es que el modelo de transición brasileño, denominado transición por transacción, que es el título de esta clase de hoy, fue un modelo negociado entre los actores salientes y los entrantes, y que también dejó actores e instituciones que perduran hasta nuestros días. La dictadura brasileña tenía partidos políticos, y por ejemplo, el PMDB, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es considerado aún hoy, aunque tal vez los últimos resultados electorales pongan algún interrogante hacia futuro, pero es considerado el partido político más grande de Brasil por su extensión, por su representación a nivel local y parlamentaria, y también por el poder electoral que mantiene en todos estos niveles de gobierno. Es un partido creado en el marco de la dictadura brasileña, por ejemplo, ¿no? O recreado, porque también tenía antecedentes previos. Por lo tanto, también hay que destacar que la dictadura brasileña tenía episodios electorales y que tenía una institucionalidad que no era tan emergencial como la dictadura argentina. O sea que hay mayores elementos de continuidad en todos estos periodos. Tampoco se produjo en la dictadura brasileña, y esto es algo bastante habitual del sentido común de la forma de analizar estos procesos comparativamente, no se produjeron estos hitos tan fuertemente disruptivos entre la transición y la pretransición, en el sentido de que si bien hubo episodios de terrorismo de Estado, no fueron comparables a los que vivieron Argentina o Chile, o en alguna medida también Uruguay. Se calcula en general que los episodios de represión estatal llegaron hasta 400 muertos. Imagínense la comparación con los datos que se manejan en Argentina y en Chile. Y al mismo tiempo, tampoco hubo una investigación de los mismos como el que se produjo en la transición argentina. Tampoco Brasil perdió una guerra en el año 82, y tampoco hubo un proceso de desmilitarización posterior a la dictadura brasileña, ¿no? Como se hizo en Argentina, y tampoco hubo episodios de crisis económica y financiera tan profundos como los que heredó la dictadura argentina. Por lo tanto, la transición política entre el autoritarismo y la dictadura argentina y la democracia argentina y el proceso análogo en Brasil tiene muchas diferencias que han sido estudiadas por muchos autores en el marco de la ciencia política contemporánea. Ahora, vamos a ir a lo que les proponía como subtema central de mi exposición, que tiene que ver con algunos conceptos que nos heredó y que a América del Sur en general y al Brasil contemporáneo en particular, este periodo de gobierno. Yo les había dicho, y esto es importante, que la dictadura brasileña, el modelo brasileño, fue un fenómeno profundamente geopolítico. Y eso vale la pena estudiarlo, no solamente como solemos hacer los politólogos, desde el punto de vista de los condicionamientos que producía, por ejemplo, el régimen federal, o el modelo de la Guerra Fría, o la economía política brasileña, sino también de ciertos conceptos que produjo todo este periodo de 20 años que lograron implementarse. Todas las... no todos, pero muchos países de América del Sur tuvieron, durante los procesos dictatoriales gobernados por
por tecnocracias burocráticas autoritarias y por las Fuerzas Armadas, produjeron un pensamiento geopolítico propio. Pero la gran diferencia que hay entre el caso brasileño y el resto, podríamos tal vez incluir en alguna intención comparativa a Chile en todo esto, porque también la dictadura de Pinochet produjo un conjunto de conceptos propios que se proyectaron al presente, no así la Argentina, que dejó un poco en materia conceptual, tal vez sí hay algunas continuidades en materia de políticas de otro tipo, pero no en materia de conceptual. Pero en Brasil hubo un pensamiento estratégico militar brasileño, geopolítico brasileño, que fue cultivado en las escuelas de formación de los oficiales que luego ocupaban lugares importantes en el gobierno brasileño durante 20 años, y que, a diferencia de los argentinos, se realizaron. Vamos a unos ejemplos rápidos. Brasil trasladó su capital. Brasil produjo un conjunto de empresas financiadas por el Estado, el famoso capitalismo brasileño, tan estudiado por Ben Rothschneider y otros autores, con fuerte apoyo por parte del BNDES y otras instituciones centrales para entender el desarrollismo brasileño, que perduran hasta nuestros días. O sea, Petrobras, Embrapa, Embraer, Vale, y un conjunto de grandes empresas brasileñas que son el capitalismo brasileño, fueron también productos de esta alianza entre pensamiento geopolítico y economía desarrollista que se desarrolló en todo este periodo. Brasil tenía una idea transformadora de la geografía sudamericana. Brasil, por ejemplo, a través de esta escuela geopolítica brasileña, que tuvo mucha influencia también a nivel gubernamental. Pero Brasil creía en la gran preocupación del pensamiento geopolítico brasileño era la desintegración territorial del Estado brasileño. Esta es una idea que comienza en los años 30. Getúlio fue un practicante modesto de esta idea, pero luego los gobiernos tecnocráticos autoritarios del siglo XX, y sobre todo la dictadura, lo implementaron con mucha más fuerza. Los brasileños, los militares brasileños y también muchos civiles que forman parte de esta comunidad de ideas, están convencidos que el Amazonas era una fuente de atraso, que tenía que ser colonizado por el Estado brasileño, que también estaba siendo codiciado por potencias extrarregionales, ¿no? Inclusive esto volvió con el gobierno de Bolsonaro, la idea que Macron desde la Guyana francesa, etcétera, están codiciando el Amazonas. Y también partían de la idea que Brasil tenía que integrar desde una planificación central a toda esta periferia indómita geográficamente a través de una serie de medidas importantes. Por ejemplo, la producción de territorial, primero la integración ferroviaria, que ellos admiraban del caso argentino. Curiosamente, la escuela geopolítica brasileña es admiradora del centralismo argentino ferroviario, desde la idea del kilómetro cero, ¿no? Y lo trataron de replicar en Brasil. Decían justamente que si Argentina no hubiera tenido eso, esto lo decía Mario Travassos, un prócer del pensamiento geopolítico brasileño de los 30, si Argentina no hubiera centralizado su modelo agroexportador, se hubiera fragmentado territorialmente. Los brasileños también temían eso, temían la posibilidad que se fragmente Brasil y por eso había que integrarlo a través del Estado desarrollista geopolítico. Por eso Brasil se lanza a la conquista del Amazonas, a la deforestación, se lanza a la promoción de economías regionales, la zona franca de Manaos, y la producción de políticas públicas de ecumenización, así se lo denominaba, en el nordeste, el traslado de la capital,
el desarrollo hacia el oeste, digamos, escaparse del condicionamiento de las costas, y también tener una idea de que Brasil tenía que integrarse físicamente hacia América Latina y hacia el Pacífico, hacia América del Sur y hacia el Pacífico, promoviendo obras de infraestructura. Odebrecht, por ejemplo, la gran empresa constructora brasileña, es un producto de toda esta época. O sea que también buena parte del lavallato y todo este proceso es como el fin de una época de largo aliento y de larga duración que se inició en toda esta etapa, ¿no? Odebrecht, me olvidé de mencionarla, pero también es un gran producto de este capitalismo desarrollista geopolítico brasileño. Recién mencioné a una figura importante intelectualmente, que era Mario Travassos en los años 30, digamos, que sentó buena base estos conceptos del Brasil desarrollista moderno. Tuvo muchos sucesores Mario Travassos, pero hubo uno en particular que fue muy influyente. Es el general Golbery de Couto e Silva. De hecho, una de las señales de alarma que se prendieron en muchos países fue que, asumido el bolsonarismo, nombraron a Golbery. O sea, el vicepresidente Mourão y otros, creo que el propio Bolsonaro también lo nombró. Bolsonaro tengo la impresión de que no está tan empapado en toda esta tradición, pero sí tal vez Vilas Boas y Mourão. Aunque bueno, Bolsonaro también hizo varias reivindicaciones retóricas de la dictadura brasileña, pero fueron más chicanas, ¿no? No parecía tan organizado su pensamiento al respecto. Pero bueno, Golbery, que también es otro autor prolífico, que escribió muchos libros de geopolítica de Brasil, que tenía toda esta visión de la integración territorial, el desarrollismo, también a todo este conjunto de productos de la visión de la dictadura brasileña, hay que agregar, por ejemplo, el desarrollo de los biocombustibles o de las represas hidroeléctricas, ¿no? Acá tenemos Yacyretá y Itaipú, pero Brasil tiene cientos de represas hidroeléctricas en toda la región, y todos estos proyectos brasileños tenían un carácter estratégico. Eran vistos como productos a largo plazo, y la duración de la dictadura brasileña también estaba basada en la idea de que este proyecto económico, político e internacional, ahora vamos a las consecuencias internacionales de todo esto que se gestó en ese periodo, tenía que tener larga duración y estabilidad política. Por lo tanto, podemos decir que la dictadura brasileña fue el modelo burocrático autoritario más realizado, con la salvedad que tal vez ahí O'Donnell no lo capturó también este punto. Mira lo que estoy haciendo, estoy criticando a O'Donnell. Pero es una crítica muy leve. Esto en la UBA no se puede hacer porque somos todos o'donnellianos. Pero tal vez no capturó también algunas de las dinámicas tecnocráticas derivadas de todo este proceso que les estoy comentando. Porque en el modelo analítico de O'Donnell, por lo general las tecnocracias eran internacionales, tenían que ver más bien con estos economistas formados en las universidades extranjeras, aunque bueno, después los economistas argentinos, Aleman, Alzogaray, eran todos abogados, ingenieros, y tenían formación, no eran Domingo Cavallo con el doctorado en Harvard, creo que el de Cavallo, ¿no? Pero bueno, digamos que se la perdonamos esa, el hecho que la tecnocracia local en realidad no era tan tecnocrática y tampoco era tan internacionalista, ¿no? Porque también yo creo que la figura del Sogaray hay que revisarla en toda esta apreciación de lo que significó en la Argentina burocrático autoritaria. Pero bueno, me voy de tema. Esta figura que les comentaba, el general Golbery de Couto e Silva, que vuelve a los discursos brasileños de la era Bolsonaro, fue el número 2 del gobierno de Geisel, que yo les comenté, fue el presidente entre el 76 y el 81. Claro, 81-85 Figueiredo, después llega Tancredo y Sarney, y comienza la democracia brasileña que conocemos. Geisel era un presidente más bien civil, pero tenía a
Golbery detrás, que era el jefe de la Casa Civil, que es una institución que perdura en la Constitución brasileña. Al mismo tiempo era el militar más importante del gobierno brasileño, el más respetado intelectualmente. Era también presidente de Dow Chemical, no sé cómo logró tener todos esos cargos simultáneamente, una empresa multinacional. Era el director de la Academia Militar, una institución muy importante para entender el desarrollo de todas estas ideas y conceptos brasileños, porque todo se daba en el seno de la formación que los militares recibían. O sea, la tecnocracia brasileña, y esta es la parte que O'Donnell me parece no vio también, estaba formada dentro de Brasil en las escuelas de formación de oficiales, y leía a Golbery más que a Milton Friedman. Y también fue, en la parte más oscura de Golbery, fue el creador de la inteligencia militar brasileña, o sea, del mecanismo de espionaje y de represión. Por lo tanto, Golbery era multifacético y además era un intelectual, cosa que no tuvieron las dictaduras militares del Cono Sur. Bueno, Pinochet tenía pretensiones intelectuales, pero descubrimos hace poco que su libro más importante, que era justamente el Manual de Geopolítica, lo había plagiado. O sea que era un trucho Pinochet como intelectual. Golbery era más en serio. Y la dictadura argentina careció completamente de un intelectual militar. De hecho, había una suerte de capítulo local de un Golbery, que era el general Guglielmelli, pero que fue marginado por la dictadura, tuvo más presencia en el proceso de Onganía, aunque se llevó mal también y duró poco, era desarrollista también, y se peleó con Frigerio. Estoy dando un montón de apellidos, dando por sentado que los conocemos todos. Después también, cuando hagamos preguntas y respuestas, me pueden preguntar quiénes son todos estos apellidos que estoy tirando acá. Uno da por sentado que todos sabemos quiénes son Frigerio, Alzogaray, Guglielmelli, pero bueno, no es tan fácil. Y Golbery, bueno, Guglielmelli, digamos, una especie de Golbery fallido, que no le dieron importancia alguna. Ahora, Golbery era muy relevante y casi todas las ideas que les acabo de plantear en materia de formación de empresas, privilegio de actividades económicas, concepto de orden centralizado, producción de actores políticos desde el propio modelo autoritario, y lugar de Brasil en América del Sur son ideas golberianas. O sea que si uno lee a Golbery encuentra buena parte de la sustancia ideológica de este modelo. 2 minutos sobre lo que Golbery pensaba de Brasil en términos internacionales. Golbery en un momento se puso muy ambicioso y él consideraba que Brasil tenía las condiciones para resolver la Guerra Fría, así como les cuento. ¿Qué es lo que decía Golbery? Que Brasil estaba en una situación privilegiada entre los países del tercer mundo. Inclusive Golbery desarrollaba unos mapas en forma de hemiciclo que mostraban cómo Brasil, en unos mapas, digamos, muy fantasiosos, que mostraban cómo Brasil ocupaba un lugar central en el mapa del tercer mundo. Él hacía un mapa mundi en el cual había un primer mundo, un segundo mundo y un tercer mundo en el cual Brasil estaba en el centro. Y que él decía que el rol que estaba, el destino manifiesto brasileño, esa era la frase temida por los argentinos de la época, que justamente se estaban preparando para el imperialismo brasileño, porque veían que esa dictadura era imperialista. Ahí cada tanto aparecían artículos en Clarín o La Nación por parte de Isaac Rojas, otro nombre que calculo muchos debemos conocer, y de otros autores de la época que advertían permanentemente sobre que Brasil estaba avanzando sobre nuestras costas y que teníamos que prepararnos para una invasión prácticamente, y por eso buena parte de la desconfianza que se produce en todo ese periodo entre Argentina, Brasil y Chile, que, digamos, formó parte de todo este clima de época y de la observación de lo que hacía Brasil. El destino manifiesto brasileño era tener un lugar central en América del Sur y a su vez en resolver la Guerra Fría. ¿Cómo lo pensaba resolver Golbery?
Por un lado, este Brasil, que tenía un lugar de privilegio en la herencia del Imperio Portugués, tenía que desarrollar relaciones estratégicas con el África lusoparlante. Ahí, cosa que, perdón, hasta nuestros días, ¿no? Brasil tenía que tener, a través de sus empresas y de inversiones directas y de relaciones diplomáticas preferenciales, vínculos con las antiguas colonias portuguesas del Brasil, del África. A su vez, Brasil tenía que liderar América del Sur y América Latina. Y tenía que convertirse en un país relevante en el mundo de los no alineados. La visión de Golbería es que una vez que Brasil articulase a todo ese tercer mundo, se iba a materializar el triunfo en la Guerra Fría con la alianza entre Brasilia y Washington. Por lo tanto, el Brasil de la dictadura se puso muy ambicioso en materia internacional. Hay un proyecto que no prosperó, que propuesto por Golbery y por otros generales de la dictadura, de crear una OTAS. Era como una OTAN, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero del sur, que iba a incluir a las dictaduras militares latinoamericanas. Ahí Golbery mostraba su fase integracionista, y también a las alianzas que pensaba materializar Brasil en el tercer mundo, comenzando por los países africanos. Bueno, esa OTAS, una vez constituida, va a ser una alianza con la OTAN para derrotar al comunismo soviético. De esta idea golberiana de integración territorial y de un Brasil importante en América Latina y de América del Sur, surge esta idea del desarrollo territorial sudamericano que fue tan fuerte en este proceso contemporáneo. Mara tenía un Mac de Monzó, yo ando con mi Mac de UNASUR para ilustrar esta clase de hoy. Esta idea sudamericanista. Pero es más una reivindicación de la frase, no del personaje. Digamos. En mi taza, yo lo que hago es una reivindicación de esa idea de que la rosca política tiene sentido y vale la pena, digamos, no del personaje político per se. Pero aprovecho la chicana para hacerte una reflexión sobre lo que estás diciendo del pensamiento golberiano y te interrumpo. Yo te escucho y en algún lado suena muy detrás en mi cabeza, sacando la dimensión autoritaria, el pensamiento sarmientino en términos de la geopolítica sudamericana en el pensamiento de Golbery, ¿no? Digamos, Argentina supo tener en algún momento en el proceso de formación del Estado intelectuales que pensaran un proceso geopolítico diferente a la división territorial que conocemos hoy. ¿Hay algo de eso o es simplemente, digamos, que las ideas se repiten entre siglos, digamos? Sin duda lo hubo. Digamos que el pensamiento geopolítico lo tenemos que remitir desde fin del siglo XIX en adelante, porque lo que había antes eran, digamos, antecedentes un poco desorganizados desde el punto de vista conceptual. Sin duda, Alberdi tenía una visión geopolítica, sin duda Sarmiento la tenía, también la tenían probablemente los fundadores del Estado independiente. Ahora, si vamos a la geopolítica del siglo XX en Argentina, los sarmientinos, como por ejemplo el almirante Storni, que preveían que Argentina tenía que hacer algo parecido en la Patagonia, es decir, tenía que integrar territorialmente ese territorio inhóspito y desarrollar el mar y digamos, convertirnos en una potencia desde ese proyecto de desarrollo interior, encontraron límites políticos y nunca lograron desarrollarse dentro de la élite gubernamental. La gran diferencia con los brasileños, que es un caso único probablemente en América del Sur, es que todo este conjunto de neosarmientinos, convertidos en tecnócratas militares, lograron el poder político y lograron un modelo político a su imagen y semejanza. Storni, bueno, fracasó, fue canciller un año y fue desplazado.
Hubo también algunos intentos de desarrollar una geopolítica de estas características en el Longaniato, pero bueno, fueron truncos. La capital en Argentina no se trasladó como en Brasil. El desarrollismo argentino quedó truncado en varios proyectos infraestructurales. En Brasil podemos decir que todas estas ideas planificadoras del Estado moderno y contemporáneo se realizaron en este periodo, ¿no? Por eso la excepcionalidad, que es un poco mi conclusión en esta clase del modelo autoritario brasileño, fue que tenía una suerte de programa propio que tenía antecedentes, pero que tuvo también una suerte de codificación y una materialización en todo este periodo. Bueno, creo que ya más o menos el tema de lo internacional quedó más o menos claro. Tampoco era mi intención meterme demasiado en eso. Pero, y para ir cerrando y pasar al diálogo, lo que nos queda para ver es cómo todo esto se proyectó al modelo político brasileño contemporáneo. Por un lado, podemos decir que si Brasil tuvo, digo esto para no caer en una mirada muy estrecha de la dinámica entre los actores políticos y incluir también otras variables, ¿no? Si Brasil tuvo una transición negociada, no fue solamente porque las relaciones de poder fueron propicias para eso, que sería la explicación más tipo Lins, otro apellido que después si quieren vemos quién es, sino también porque había una suerte de continuidad programática entre los actores políticos de la democracia brasileña y la arquitectura que nos dejaba la dictadura brasileña precedente, ¿no? El desarrollismo brasileño siguió disfrutando de prestigio ideológico y programático durante mucho tiempo, creo que aún mantiene algo de eso. O sea, es difícil encontrar, salvo en el bolsonarismo y en algunas otras expresiones de extrema derecha o de partidos políticos afines a los militares. Hubo otro, no me acuerdo era el apellido, del que proponía la bomba atómica brasileña, no sé si te acordás, no era Eneas Carneiro. Bueno, siempre hubo algún pequeño partido pro dictadura en Brasil, ¿no? Siempre hubo un remanente de representación política nostálgica de ese periodo y que reivindicaba a la tradición golberiana, etcétera, etcétera. Pero también hubo, y esto es un ejercicio interpretativo, hubo una suerte de penetración de muchos de estos conceptos en las fuerzas políticas antidictatoriales. La idea del Brasil sudamericano, la idea del Brasil que... todo eso que les comentaba recién sobre el modelo internacional brasileño es un producto que lo podemos remitir, como le decía antes, a la caída de Getúlio, pero que fue sofisticado en este periodo y que no terminó de romperse nunca. De hecho, una paradoja es que Bolsonaro vuelve a poner en la retórica política a este modelo autoritario, pero algunas de las cosas que plantea en sus comienzos son contradictorias con ello. Por ejemplo, la idea de romper el Mercosur o de hacer un Brasil que se aísla de la región latinoamericana y que renuncia al liderazgo regional y se convierte en un aliado bilateral de los grandes actores de la política internacional. Cuando Bolsonaro plantea esto, es el propio Mourão y el círculo de generales que rodean a la coalición política gobernante en Brasil los que plantean objeciones, porque ellos sí eran golberianos en términos programáticos, ¿no? Ellos sí creen que Brasil tiene que ser un país fuerte en América del Sur para poder materializar sus objetivos de destino manifiesto, llamémoslo así, en una frase que hoy es, digamos, ridiculizada, pero tal vez
mantiene cierto goce en algún lugar del pensamiento brasileño. Por lo tanto, en un ejercicio interpretativo podemos ver que la continuidad de muchas de estas políticas es parte también del sustrato no tan intangible, digamos, de la transición brasileña. Cosa que no ocurrió en el caso argentino, donde hubo una ruptura muy fuerte con los conceptos, las políticas y los modelos de política pública, ni hablar obviamente de los modelos de represión y de todos los aspectos más deplorables de la dictadura argentina. ¿Por qué hice un poco hincapié en todo esto? Y por qué también me perdí en la descripción de toda esta trama ideológica? Porque buena parte del sentido común de la politología latinoamericana describe a la transición por transacción brasileña en términos de las restricciones, digamos, en términos negativos. Todo aquello que había en manos de los dictadores salientes, que impedían un modelo a la Argentina, digamos, tipificado como una suerte de tipo ideal de las transiciones. El punto era que también había, digamos, bases de continuidad que eran un poco más profundas en todo esto. Bueno, a ver, son las 10:11. No sé qué te parece, Mara. A mí, por mí, si querés seguir hablando 3 horas más, yo encantada, digamos, porque la verdad que para mí es un placer escucharte, pero y supongo que para los que están en el Zoom y demás también. Así que gracias, en principio, por esta presentación, además tan cargada de información teórica, no solo político-institucional, ¿no? Digamos, y esta mirada geopolítica. Yo voy a aprovechar y te voy a hacer 2 preguntas y voy a abrir después el piso. Vos en un momento sobre la dictadura brasileña hablaste de la consolidación de la dictadura brasilera. La literatura sobre autoritarismos en general prefiere no hablar de la consolidación de los regímenes autoritarios, ¿no? Digamos, la consolidación parece ser un atributo más propio de las democracias, hasta en una lógica como de sesgo normativo positivo, ¿no? Digamos, los regímenes que pueden consolidarse son los buenos, los regímenes malos, no. Un poco te quería preguntar, digamos, ¿cuáles eran los rasgos que vos veías de la consolidación de la dictadura brasilera? Toda vez, además, que sí hay una característica muy propia de los regímenes autoritarios, que es una tensión permanente entre dos sectores en general, que hacen que la inestabilidad de los elencos gubernamentales sea una característica, ¿no? Digamos, de la supervivencia de los modos autoritarios, ¿no? Digamos, los modos autoritarios en general suelen sobrevivir frente al reemplazo frecuente de su elenco de gobierno. Eso por un lado. En relación a tu crítica, O'Donnell no está solo, Fernando Henrique le hace la misma crítica al modelo del Estado burocrático autoritario, digamos. Estás en buena compañía, digamos, si te acompaña Fernando Henrique. Y la otra cuestión que te quería preguntar, en relación a la dictadura brasileña, cuando nosotros estudiamos la dictadura argentina, un poco en contraste, pensando que en algún momento Argentina y Brasil tuvieron los dos algún formato de EVA, ¿no? Sobre la dictadura argentina. ¿Un formato de EVA, de Estado burocrático autoritario. Sí. La dictadura argentina está bastante instalada esta interpretación que en su momento vino de la mano de Cavarossi y que yo en muchos lugares comparto teóricamente, que es la cuestión del pathos autoritario argentino, ¿no? Digamos, esta idea de que la dictadura argentina fue posible porque la sociedad argentina se vigiló a sí misma, ¿no? Digamos, este autoritarismo micro de la vigilancia social.
¿Cuál es el etos social del Brasil en este sentido, digamos? Porque además uno tiene la sensación de que en Brasil la sociedad está bastante más segmentada políticamente de lo que está en la Argentina, en términos del ordenamiento nacional. Entonces, bueno, ¿cómo juegan estas dos cosas en relación a la cuestión de Brasil? Bueno, sobre el punto de la consolidación, es cierto que, pero bueno, si vamos al último Donel, también la idea de la consolidación como un concepto de connotación positiva también es dejada de lado, ¿no? Porque finalmente se trataría de un lugar al que no se llega nunca, y en todo caso, consolidación sería una suerte de palabra usada entrecomillada para referirnos a un momento de cristalización o de... En general la literatura habla de la instauración de la dictadura brasileña, no más que de la consolidación, que sería un proceso, digamos, al que se llega después de una suerte de dubitaciones iniciales y que tiene que ver con un lado con la construcción de un liderazgo dentro del proceso dictatorial inicial, que había sido un poco más incierto, con diferentes generales que habían aquí protagonizado el golpe, que comenzaron a disputar formatos de organización, y también con una suerte de economía política que se produce una vez que Brasil logra mejorar sus relaciones financieras internacionales ya, digamos, en la segunda mitad de los 60. Porque, digamos que una de las, también lo que debe ser una palabra de connotación positiva, pero vamos a entrecomillar, una de las virtudes de todo este proceso de instauración fue que Brasil logra, EVA mediante, garantizar financiamiento para su planificación desarrollista, cosa que había sido el gran drama de Kubitschek, ¿no? Y sobre todo de Goulart, ¿no? Que el ahogo financiero y la suerte el inmovilismo brasileño, denunciado tantas veces por los críticos del modelo desarrollista brasileño, derivado de proyectos sin capacidad de autofinanciarse, ¿no? Respecto de la segunda parte de lo que planteabas, bueno, también O'Donnell habla del etos brasileño y a mí qué me importa, ¿no? Pero eso nos lleva a remitirnos a categorías más culturales, ¿no? Hay trabajos basados en la incidencia del tenentismo en la política local, pero yo no soy tan partidario de ese tipo de reconstrucciones. Probablemente parte de la respuesta sin meternos tanto en la sociología política y yendo un poco más al modelo de gobernabilidad, probablemente buena parte de este etos de la dictadura brasileña estuvo facilitado por el hecho de que había un programa desplegado. La, la dictadura brasileña logró niveles importantes de consenso en la clase económica y dirigencial brasileña, cosa que no se dio en el caso argentino, donde siempre hubo niveles altos de polarización intrapalaciega, y además está el problema del peronismo que estaba ausente, o sea que ahí la visión analógica choca con un elefante, ¿no? Pero si me derivo un poco del tema que traje aquí, creo que hay
un sustrato en todo este conjunto de ideas que se deriva de la propia visualización de lo que es el Estado brasileño. Se me ocurre una analogía, para no caer en la comparación con Argentina, que sería bastante disfuncional, en un trabajo que desarrollaba Wallerstein para preguntarse por qué Rusia siempre producía liderazgos fuertes, en cualquier tipo de régimen político, económico y social. ¿No? Desde Stalin hasta Putin, pasando por Pedro el Grande, siempre había necesidad de un liderazgo centralizador fuerte. Y Wallerstein decía que este tipo de liderazgos están derivados de la organización territorial rusa y la necesidad de centralizar a través de no solamente de un mecanismo de toma de decisiones, sino también de elementos simbólicos en torno del régimen, sin los cuales la implementación de políticas públicas realmente nacionales hubiera sido imposible. Algo de esto podemos también derivar para la forma que fue adquiriendo el autoritarismo brasileño de este periodo, porque la idea de que la dictadura venía a realizar la construcción del Estado incompleta, que es la gran idea detrás de la geopolítica sudamericana, que también estaba en la Argentina, pero fallida, podemos decir que formó parte de esto que vos denominás como etos, ¿no? Y esa idea, ¿no?, de que la dictadura estaba realizando una construcción de Estado y que sabía la forma de hacerlo, permeaba en el conjunto no solamente de las políticas públicas, sino también del modelo político y social. Una idea que tal vez nuestro proceso careció, porque la dictadura argentina, que también hizo un planteo inicial similar, como también lo hizo la Revolución Argentina de Onganía, digamos que tenía conceptos muy débiles al respecto, y no tenía consensos políticos detrás, porque eran justamente deudoras de un gran clivaje político doméstico. La dictadura brasileña produjo, esto que voy a decir es controversial, pero produjo un modelo político que resolvía las tensiones previas. Un modelo político de fuerte exclusión, obviamente, pero que carecía de una oposición latente o presente. Por lo tanto, me parece que el etos tiene más que ver con un mecanismo descendente, o sea, está construido desde arriba que con algo que surgía desde abajo, ¿no? Digo esto para salirnos de estas explicaciones del tenentismo y su influencia ascendente en el modelo autoritario. Mercedes, Fernando, ¿quieren hacer un comentario, una pregunta? Sí, yo iba a hacer una pregunta más con respecto a la actualidad, pero me parece que todo el debate sobre, digamos, esa herencia de conceptos heredados de la dictadura provenientes de la geopolítica me interesan bastante más. Bueno, gracias Julio en primer lugar. Yo te quiero hacer una pregunta, tal vez, no por una posición tal vez asumida, pero para jugar un poco con las cosas que trajiste. Vos mencionabas que, o sea, producto de la dictadura se formaron una cantidad de conceptos, sobre todo aquellos vinculados a lo que vendría a ser ese gran concepto de las relaciones internacionales periféricas de autonomía, ¿no? O sea, ¿venían producto de un debate disciplinar ya preexistente o por lo menos por lo que vos exponés, o sea, provendrían específicamente del 64 para arriba? Eso en primer lugar. Y al mismo tiempo, no sé, yo pensaba el otro día para otra materia, leía un trabajo sobre Cecilia Migués, sobre, bueno, también cómo se desarrolló todo este tema de la autonomía heterodoxa, agarra desde Onganía hasta el gobierno de Alfonsín, y cuando recién estaba releyendo cómo se posicionaba respecto del tema la dictadura militar argentina, tomaba algunos posicionamientos en ese sentido bastante interesantes, como puede ser
la permanencia todavía de la Argentina dentro de los países, del movimiento de países no alineados, el tratado de la negociación o la negativa a ratificar el tratado para proscripción en América Latina de armas nucleares. ¿Cómo ves? O sea, ¿se podría establecer en ese sentido desde la autonomía heterodoxa algún tipo de posicionamiento entre ambas dictaduras? ¿Vos ves algo a comparar en ese sentido? Hay autores brasileños del campo de las relaciones internacionales, Amado Servo, que ya lo mencioné, también otro que se llama Saraiva, un poco más contemporáneo, que trazan esta idea de que había una doctrina internacionalista brasileña formada en la propia dinámica diplomática, que es muy influyente en los conceptos contemporáneos. Yo creo que... Paradigma logístico brasileño, me acuerdo por Servo, digamos, que he leído un texto. Mira, a mí me parece que estos autores, los internacionalistas, más convencionales, soslayan un poco la importancia de los conceptos de la geopolítica de la dictadura, porque medio que se saltean un poco. La verdad es que la escuela geopolítica brasileña, que es muy particular, tiene sus propias lecturas al margen de las relaciones internacionales. Este autor que les mencionaba, Golbery, autor que aparte dirigente muy importante de la segunda fase de la dictadura, él escribe varios libros donde él traza una historia intelectual entre los autores de la geopolítica clásica europea, Ratzel, etc., hasta directamente los brasileños y él mismo. O sea, él se saltea un poco la teoría de las relaciones internacionales. Por otra parte, la idea de autonomía, que es una idea muy propia del pensamiento internacionalista, no sé si es exactamente la misma que cultivan estos autores. Ellos, por un lado, desarrollan la idea de un poder brasileño, nacional y continental, y al mismo tiempo, sobre todo Golbery, sostienen que ese poder tiene que derivar en una alianza muy fuerte con Estados Unidos. O sea, es un Brasil potente que va a aliarse con Estados Unidos desde su potencia adquirida en el tercer mundo y en América del Sur y en el Océano Atlántico. Por lo tanto, ni la tradición brasileña diplomática, ¿no? Post-suicidio de Getúlio, ni la experiencia de la dictadura, yo la incluiría dentro de la noción de la autonomía relacional o otros conceptos desarrollados por autores más bien argentinos y rosarinos también. Me parece que hay que entenderlo de la propia evolución del pensamiento brasileño, que fue bastante peculiar. Sí, en ese sentido también pensaba me resonaba, digamos, en la cabeza también a Jaguaribe, ¿no? Que también pertenecía, digamos, a espacios como la Escuela Latinoamericana en Ciencia, Tecnología y Desarrollo, digamos, con espacios de articulación diversos, sobre todo en ciencia y desarrollo, que me parecían muy particulares. Después, respecto a la pregunta que me había quedado de hoy en día, es una pregunta así muy burda y tal vez puedas analizarla. Hoy en día, digamos, cuando, por ejemplo, pasó este tema con la crisis de la cúpula militar en el gobierno de Bolsonaro, por lo menos desde los medios, siempre se ve como, bueno, cuál es la opinión del ministro de Defensa misma y de la cúpula de las Fuerzas Armadas respecto a temas de la política ordinaria de Brasil, digamos, cómo es de la pandemia, cómo es, digamos, que acá esa tradición nosotros acá no la tenemos, es decir, el jefe de las Fuerzas Armadas, más allá de, no se lo presenta como un actor político fundamental en donde el peso de la opinión pesa, valga la redundancia, en que eso provendría, digamos, de la transición por transacción que viene de Brasil, o dónde ubicas ese peso
político que sigue teniendo hoy en día la cúpula de las Fuerzas Armadas en Brasil. Más allá también de, bueno, tal vez tiene que ver con un carácter mismo del gobierno de Bolsonaro, ¿no? Antes que conteste Julio, voy a enganchar una cosa de Mercedes que me había surgido en la misma línea, que tiene que ver con la salida o la transición a la democracia. Las Fuerzas Armadas brasileñas no se van con vergüenza. Vos decías, digamos, la dictadura brasileña no pierde una guerra, no tiene... En un momento hablabas, ¿no? Digamos, la dictadura argentina no acuña conceptos, y en mi cabeza pensaba, no, acuñamos el triste término de detenidos desaparecidos, ¿no? Digamos, ¿no? Que en lugar de acuñar conceptos, acuñamos otras cosas, y no, pensaba, las Fuerzas Armadas no quedan en una actitud vergonzosa y vergonzante en el Brasil, y en esa misma línea pensaba la estabilidad del gobierno de Bolsonaro, de la presidencia de Bolsonaro. Cuando Bolsonaro asumió, la lectura en general era, no va a sobrevivir. Tiene un Congreso que no le responde, ¿no? Digamos, el imaginario es la versión siglo XXI de Collor, en términos de la debilidad institucional que le tocaba gobernar. No obstante, por ahora, digamos, no enfrenta ninguna amenaza de acortamiento de mandato, ni mucho menos, y pensaba si detrás no está la estabilidad que suponen las Fuerzas Armadas en la estructuración del gobierno de Bolsonaro. Digo, un poco hilando lo que planteaba Mercedes sobre cómo mirar la actualidad. Esas dos cosas. Brasil, bueno, como decía Mara recién, en la transición no atravesó el proceso de oprobio de las Fuerzas Armadas y no atravesó, como si la Argentina, fundamentalmente en Argentina, un proceso de desmilitarización desde el sistema democrático. En Argentina, bueno, recién tal vez el gobierno de Alfonsín mantuvo unos ciertos niveles de inversión en la política de defensa que eran remanentes de la inercia anterior, pero ya, digamos, sobre el final de los 80 y sobre todo ya desde el menemismo en adelante, se produce una acelerada desmilitarización que tuvo un sentido internacional en su momento, pero también tenía grandes fuentes de consenso político doméstico, ¿no? Cuando se produce el fin de la conscripción militar, esto es una medida altísimamente popular en la opinión pública en los años 90, y no así obviamente los indultos, que fueron muy criticados, pero bueno, un elemento muy claro es la gran diferencia, volvemos lamentablemente a la visión comparativa, aunque habíamos dicho que tal vez no era tan útil entre Argentina y Brasil, pero bueno, nos sirve de referencia, una gran diferencia en los términos en los que continúa la influencia de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa también en todo este periodo. No hubo ningún gobierno brasileño desde Sarney hasta nuestra fecha que haya tenido un Ministerio de Defensa marginal o débil. Siempre se convirtió en un actor relevante de las políticas públicas brasileñas, tanto para el ámbito militar como también en su presencia en otras áreas de la política del Estado brasileño, con probablemente una presencia creciente de los civiles en la conducción de la política de defensa, pero que no fue un cambio tan relevante. De hecho, tampoco uno podría pensar que en el gobierno de Lula el área de defensa iba a tener menor presencia, y no fue así, para nada. Siempre hubo ministros de defensa muy importantes, con peso político importante, y una novedad incómoda que introduce Bolsonaro para cierto sector de la oficialidad brasileña, no para todos, para algunos fue una buena noticia, para otros no, es la idea del involucramiento político, porque aun cuando hay algunos... Bolsonaro los involucra en forma interpersonal al convocar a muchos oficiales retirados y en actividad a ocupar partes importantes del gabinete y de la administración pública. Si hacemos la organigramática, el Brasil contemporáneo está lleno de militares por todos lados, inclusive en áreas donde no deberían estar, porque no tienen siquiera los antecedentes técnicos que los avalen.
Y también está el otro proceso que ya terminó, pero que fue muy, muy fuerte en el primer año de gobierno, que fue la intervención militar de Río de Janeiro, que los exponía a otros niveles de administración de la seguridad doméstica, porque estaban haciendo una gestión integral de la seguridad en un territorio muy complejo. Ahora, hay mucho todavía en el ethos, vuelvo a tomar la palabra que introduce Mara, del ethos militar brasileño contemporáneo, que tiene que ver con la profesionalización. Y buena parte de este sector no está del todo cómoda con la idea de que Bolsonaro los ponga tan en primera fila. Por otra parte, bueno, inclusive habría que analizar ahí la presencia de Mourão en muchos de estas intervenciones, porque los frenos que le pone Mourão a Bolsonaro en muchas iniciativas tienen que ver con mantener el rol de los militares donde los había dejado la transición, ¿no? No siempre es para avanzar que se plantea Mourão, más bien lo contrario en muchos casos. Por lo tanto, ese prestigio del Ministerio de Defensa dentro de la estructura del gobierno de Brasilia y también de los militares en la sociedad, para muchos es un activo que no tiene que ser modificado. Y sí, todo esto obviamente tiene que ver con conceptos que vienen de la transición. Mercedes, Fernando, no sé si quieren hacer alguna pregunta, un comentario más. No, clarísimo. Yo te voy a hacer la última y te voy a agradecer, Julio. La última es más de futurología, la que te voy a hacer. El otro día hubo en redes sociales, sobre todo, que no necesariamente son el mejor indicador para medir lo que ocurre, una gran celebración de la foto Lula-Fernando Henrique, ¿no? Digamos, hay como una idea de que aparece, digamos, de que la democracia brasileña está amenazada, y esa foto es la foto del balcón de Semana Santa en la Argentina, como si fuera una especie, ¿no? Digamos, otra vez con las referencias locales que a veces simplifican. La pregunta es si para vos efectivamente hay riesgo democrático en el Brasil, y si ves chances de que Bolsonaro sea reelecto. Mucha futurología. Las elecciones municipales de Brasil de noviembre pasado mostraron un nivel de fragmentación enorme en el Brasil contemporáneo, que fueron también comparables a lo que pasó en muchos otros países. En Perú, en Ecuador, en Chile, además de los giros a la izquierda que vimos en muchos de los países del Pacífico latinoamericano, con el ascenso, bueno, de la nueva izquierda chilena, sobre todo en las de constituyentes, el caso de Castillo. Bueno, Petro en Colombia, recordemos que perdió las elecciones con el 40 y pico % de los votos en segunda vuelta, y es una figura expectante para el 2022. Pero todo esto venía acompañado de niveles muy altos de desenganche entre la política nacional y la política local, a niveles inéditos en todos los países que mencioné recién, el caso de Colombia, y en el de Brasil también, el partido que más votos obtuvo en las municipales saca 10% en el agregado nacional, haciendo ese ejercicio estadístico. Por lo tanto, el futuro brasileño está en la gestión de las coaliciones electorales por venir, porque hace falta una gran agencia para poder reconstruir la política nacional brasileña, que hoy está en un verdadero impasse. O sea, la gran característica del Brasil contemporáneo es que lo que con mucha dificultad venían generando el PT, el PSDB y el PMDB, que era la cáscara nacional para las elecciones presidenciales,
no hablamos de presidencialismo de coalición, pero supongo que forma parte del programa de la materia, así que bueno, lo dejamos ahí. Pero bueno, se ve amenazada, digamos, por el tipo de ruptura que propuso Bolsonaro y sobre todo cómo quedan los partidos nacionales después del proceso de ascenso de Bolsonaro. Lula y Fernando Henrique, que son dos figuras que claramente no están en su mejor momento para producir esa agencia, por más que sean figuras muy respetadas fuera del país, están apuntando eso, ¿no? A ver cuáles son las bases para poder sentar una nueva coalición electoral mayoritaria en una política profundamente fragmentada. Al mismo tiempo, no podemos dejar de ver que toda esta fragmentación fue acelerada por la pandemia, porque si bien son miradas de corto aliento, porque estamos hablando de pocos años para poder hacer una observación comparativa, pero este nivel de desenganche entre la política local y nacional y esta declarada incapacidad de todos los partidos que condujeron la democracia contemporánea en América del Sur de construir figuras nacionales y al mismo tiempo figuras locales, se da en todos lados. Por lo tanto, Bolsonaro ahí tiene una suerte de activo en el marco de la incertidumbre. Él es una figura existente en un momento de desolación enorme. El problema que nos dejan las municipales es que si esa es nuestra última foto para la coalición superadora del bolsonarismo, debería ser una coalición realmente monumental, mucho mayor que la de todos los otros episodios de presidencialismo de coalición que conocimos. Debería ser una coalición de 40 partidos aproximadamente, ¿no? Si vemos esa fotografía, hay que ver qué muestran las encuestas más cerca de las elecciones presidenciales. Pero bueno, la verdad es que la incertidumbre también, que plantea esto es... perdón, pero también la política brasileña como exponente, que no es exclusivo del Brasil, porque parte de los países andinos muestran esto, aparece el clivaje, un clivaje religioso muy fuerte para reestructurar la política y la competencia política en el Brasil. Digo, el movimiento evangelista cada vez tiene más fuerza, y no solo tiene fuerza parlamentaria y fuerza territorial, sino que empieza a tener organicidad. Digamos, no es simplemente una cuestión social de identificabilidad, empieza a tener aparato partidario orgánico para poder penetrar políticamente. Y yo ahí no veo de la vereda de enfrente alguien que pueda estructurar un discurso distinto con chances electorales, ¿no? El fenómeno de los partidos evangélicos en el Perú se ve claramente también. Es un Lula tema. está articulando un giro al cristianismo relevante. Lula, él vio eso en otras oportunidades, solo que se le escapó de las manos con la crisis de la corrupción. Claro. O sea, ahí es donde el votante evangélico que venía acompañando a Lula, y Lula tuvo vicepresidentes evangélicos y tuvo siempre los evangélicos relativamente adentro, no a la Iglesia Universal, pero sí a los evangélicos más tradicionales, sufrió fuertemente. Por eso para Lula es tan importante no solamente ser competitivo electoralmente, sino tener una reivindicación moral. Claro. O sea, Lula estuvo muy orientado en el último año y medio a reconstruirse moralmente frente al electorado, sabiendo que tenía unas cruzadas de estas características. Bueno, también el caso de Castillo y los evangélicos es muy fuerte. Chile pareciera estar un poco al margen de este proceso, ¿no? A mí la verdad que el fenómeno de la estructuración del cristianismo, del cristianismo, no el catolicismo, ¿no? Digamos, como nueva línea de división para estructurar la política latinoamericana, me sorprende un poco, me atemoriza, ¿no? Digamos, hacer política con la Biblia en la mano es complejo, pero Brasil es muy evidente esto, y en Perú también. En Argentina todavía no tiene una expresión tan evidente en términos políticos, pero sí más a nivel social, ¿no? Podríamos preguntarnos por qué
porque digamos, las bases para que haya un proceso así en Argentina están dadas, pero pareciera como que la agencia política encuentra herramientas más convencionales antes de tiempo y no apela a esa última receta que podríamos decir que es el liderazgo carismático de última instancia, ¿no? Cuando se acaba toda instancia burocrática modernizadora. No hay más apelación bueno, emocional que esa, digamos, en términos políticos, pero esperemos que cabezas más frías prevalezcan, como decían en alguna película, digamos, en términos electorales. Julio, la verdad que muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte. El análisis sobre Brasil siempre deja muchísimas preguntas, porque además es un país tan enorme y tan... Bueno, vos lo marcabas en términos de la construcción del federalismo, ¿no? Y esta idea de la alternancia interestatal para el gobierno de Brasil, ¿no? Eso es... Pocos gobiernos lograron resolver el problema de la división territorial en Brasil para gobernar, y siempre hubo que construir coaliciones a nivel geográfico para poder gobernar el Brasil, y eso lo hace... Igual que si uno recorta Brasil, puede estudiar tantos Brasiles como estados tenga, ¿no? Digamos, para comprender la dinámica política. Así que muchísimas gracias de verdad, ha sido un placer. De mi parte, nada más, no más que palabras de agradecimiento para que hayas venido a conversar con nosotros, comprometerte para futuros ciclos, seguramente. Hay algo que quedó ahí pendiente sobre el tema de la desconfianza entre Argentina y Brasil, sobre todo porque cuando hablamos de la transición a la democracia en América Latina, siempre pensamos el famoso efecto contagio, ¿no? Digamos, bueno, y hay un discurso también instalado sobre la transición brasileña, que es que Argentina ayudó a la transición en el efecto contagio, y bueno, había una desconfianza muy presente y fue difícil construir, y la desconfianza todavía existe, no hay plena confianza entre los países, ¿no? Digamos, y eso... La democracia no construyó la confianza que se necesitaba, digamos. Kant en esa parte se equivocó, digamos. Las democracias no necesariamente se confían mutuamente. Pueden no guerrear entre sí, pero no necesariamente se confían mutuamente. Eso es otra cosa. Así que... Bueno, no, yo te agradezco mucho, Mara, y bueno, y a toda tu cátedra por esta convocatoria. Espero que haya estado más o menos bien lo que les propuse como línea de indagación. Mi objetivo era conducir toda esta reflexión hacia el proceso de transición y la proyección hacia la democracia contemporánea, aunque en el camino me detuve bastante en esto, porque mi objetivo era transmitirles la importancia de entender Brasil desde los conceptos brasileños y desde la trayectoria brasileña. Así que bueno, me fui un poco por esos meandros, pero creo que el punto de continuación de esto para futuras convocatorias es donde terminé, digamos, cómo todo esto después permeó y cómo el PMDB y otros partidos, y el PSDB también, son deudores de muchas de estas cosas que sucedieron antes, ¿no? Son las deudas no de la democracia, sino los créditos de la dictadura, digamos. Por más que suene extraño pensarlo en esa manera, ¿no? Digamos, hay un enorme legado de la dictadura brasileña en la estructuración de la política democrática posterior, y es interesante. Brasil igual, yo lo pensaba también en términos de la burocracia, su propio origen de formato de Estado imperial originario y el modo de la independencia también, digamos, uno puede rastrear momentos en la construcción de ese Estado que hoy es Brasil en el momento de la independencia, ¿no? Digamos. Y también hay que preguntar si todo esto que vimos hoy les sirvió a Brasil o no. O sea, hay muchos autores muy críticos de toda esta trayectoria brasileña de 60 años. Bueno, nuestro contemporáneo y compatriota Andrés Malamud, por ejemplo, ha escrito bastante sobre este punto. Sí. Y bueno, eso también forma parte de un debate muy actual, ¿no? Curiosamente, el rupturista Bolsonaro es el nostálgico de las bases de todo esto. Exactamente, sí, efectivamente. Julio, muchísimas gracias de verdad. Ha sido un placer. Gracias a todos y todas los que estuvieron hoy. Y bueno, queda colgado en el canal y a posteriori te pasaré el link para que vos puedas también difundirlo entre quienes vos estimes
conveniente. Muchísimas gracias de verdad. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Julio.